Les ofrecemos a continuación una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla a la Asociación CECO, Ciegos Católicos de España, en mayo de 2026. La nueva era es el tema que me habéis pedido un poco para que lo desarrolle y yo voy a entrar directamente pues en la cuestión sin muchos prolegómenos, ¿no? ¿Qué es la nueva era? Una visión global. La nueva era, bueno, pues hay que decir que no es una religión estructurada ni un movimiento unificado, es un clima cultural, espiritual difuso. Eso me refiero a una visión global, ¿no? Sin duda alguna, la nueva era es heredera del gnosticismo, que se caracteriza, es una herejía de los primeros siglos del cristianismo, que se caracteriza por rechazar la revelación de Dios buscando el acceso a la trascendencia desde las energías humanas, ¿no? Por tanto, aunque parezca algo nuevo, de hecho se dice nueva era, en el fondo es, como pasa con casi todos los errores, es una reedición de una vieja herejía, ¿eh? Recuerdo que el Papa Francisco publicó en el año 2018 una exhortación sobre la santidad, con el nombre de Gaudete et Exsultate, que por cierto para mí es la publicación más hermosa que hizo el Papa Francisco y de la cual no se ha hablado mucho. Gaudete et Exsultate, que hablaba de nuestra llamada a la santidad, ¿no? Y en el capítulo segundo de esa exhortación hablaba de dos enemigos sutiles de la santidad, y son el gnosticismo y el pelagianismo. Bueno, sí, el gnosticismo y el pelagianismo decía que son dos herejías de nuestro tiempo, ¿no? Y por cierto, yo suelo añadir que hay una tercera herejía de nuestro tiempo, además del pelagianismo, y el pelagianismo, que consiste en la confianza en las fuerzas humanas para la salvación, ¿no? Y del gnosticismo, que el gnosticismo es, bueno, pues el rechazo de la revelación y el pretender llevar a Dios desde la ciencia o desde la sabiduría humana, ¿no? Yo creo que hay una tercera herejía, que es la de la contraposición entre caridad y verdad. Esto yo creo que es muy de nuestros días, contraponer caridad y verdad. Pero bueno, no voy a esto, ¿eh? Lo que estaba diciendo es que la nueva era, eh, como movimiento contemporáneo, pues sí, tuvo su florecimiento a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y, pero que en realidad es una reedición del gnosticismo, de la herejía, de esa herejía que tuvo lugar en los primeros siglos de la Iglesia. Se suele presentar la nueva era como una nueva sensibilidad espiritual, asociada simbólicamente al paso de la era de Piscis, identificada con el cristianismo, a la era de Acuario. ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿En qué se concreta esto de la era de Piscis y la era de Acuario, para los que no solemos desenvolvernos en estas terminologías, ¿no? Esta idea procede de la supuesta procesión de los equinoccios, un lento movimiento del eje de la Tierra que hace que aproximadamente cada 2100 años el punto del equinoccio pase simbólicamente por una constelación distinta del zodíaco, ¿eh? Y a partir de ahí, ciertos mensajes esotéricos interpretan que cada era astrológica, o sea, cada 2100 años, eh, imprimen un espíritu particular a la humanidad. Entonces, según esto, según esto, pues hemos pasado de la era de Piscis a la era de Acuario. La era de Piscis fue la era del cristianismo y ahora hemos entrado en la era de Acuario, ¿no? La era de Piscis habría coincidido aproximadamente con los 2000 años de cristianismo, con los 2 milenios, y se asocia la era de Piscis a, pues, a la religión, la fe, el sacrificio, la obediencia, las instituciones, ¿eh? Mientras que la era de Acuario sería la nueva etapa que estaría comenzando ahora, ¿no? Esa nueva era, que sería la era de la conciencia universal, una espiritualidad sin dogmas, relativización de las religiones tradicionales, fusión entre religiones, autodescubrimiento, energías cósmicas,
armonía planetaria, despertar interior y sobre todo una especie de divinización del ser humano. ¿Eh? Obviamente esto es una estupidez, claro, porque recurrir a las constelaciones para justificar nuestro relativismo ¿eh? es como apagar el Evangelio para consultar el horóscopo, ¿no? Es como mirar a las estrellas para no mirar la cruz de Cristo, ¿no? Lo cierto es que cuando el hombre deja de adorar a Dios, termina buscando mensajes de salvación en las galaxias, ¿no? Pero bueno, lo explico porque así lo, mm, así lo identifican las raíces de la nueva era, ¿no? En esta nueva, en la era de Acuario. Por eso, ¿no? El rango distintivo de la nueva era es la nueva forma de concebir lo espiritual, sin dogmas vinculantes, sin instituciones, sin revelación histórica objetiva. Dios no ha entrado en la historia, ¿eh? Y con un fuerte énfasis en la experiencia subjetiva, ¿eh? Más que una fe, en el fondo es una especie de cosmovisión espiritual alternativa, ¿no? El núcleo doctrinal de la nueva era, ¿cuál sería? A ver, digamos, ¿cuáles son las grandes, entre comillas, ¿no? Creencias de la nueva era? Así como nosotros decimos, las grandes afirmaciones del cristianismo son la encarnación, Dios vino a nosotros, la redención, Dios entregó su vida, entregó a su Hijo por nuestra salvación y el envío del Espíritu Santo. ¿Cuál sería el núcleo doctrinal de la nueva era? A ver, pues digamos, en primer lugar, voy a hablar de 4 puntos. En primer lugar, un monismo espiritual. ¿Qué quiere decir esto? No hay distinción entre Dios, el mundo y el ser humano. ¿Eh? Todo es energía, conciencia, divinidad en distintos grados. Esto es muy parecido a lo que nosotros hemos llamado como panteísmo. Panteísmo, todo es Dios. Dios no es un tú personal con el que nosotros nos podamos relacionar, sino una fuerza impersonal que lo impregna todo. ¿Eh? A esto se le llama panteísmo, ¿no? O monismo espiritual. En segundo lugar, la divinización del yo. ¿Eh? La salvación no viene de fuera, sino la salvación viene de descubrir tu interior. Tu, mm, Dios está dentro de ti, no solo que esté Dios dentro de ti, que eso lo podíamos decir los cristianos, sino que eh, tú eres Dios, tú eres parte de Dios. ¿Eh? Y por lo tanto, la clave está en que tú despiertes tu propia divinidad, que la tienes ahí oculta dentro de ti, ¿no? Entonces, según esto, el problema no sería el pecado no es un problema, sino el problema es la ignorancia de tu propia divinidad. Es que tú eres Dios, es que no hay diferencia entre Dios, el mundo y el hombre, y tú tienes que descubrir tu divinidad. ¿Eh? Claro, en tercer lugar, aquí se reinterpreta a Jesús, ¿eh? Se reinterpreta completamente, ¿no? La figura de Jesús. Jesús no es el Hijo único de Dios hecho carne, sino es un maestro espiritual, es un iniciado, un modelo de conciencia elevada, elevada. ¿Eh? Yo no hace mucho, pues publiqué una charla que la tenéis por ahí, tiene el título de Jesús no fue un yogui, no fue un yogui. Y con esa charla le contestaba a Pablo Dors, que es un autor, que afirma que Jesús fue un yogui y que en los años ocultos de la vida de Jesús, esos años, pues no estuvo en Nazaret, sino que él se fue a la India y que allí Jesús se inició en el yoga y que entonces todas las parábolas que Jesús nos cuenta las había aprendido de la sabiduría oriental. O sea, ni más ni menos este autor Pablo Dors dice esto, ¿no? O sea, hace una reinterpretación. O sea, Jesús dejaría de ser el revelador del Padre para ser alguien que ha confluido con la sabiduría oriental, ¿no? Entonces se reinterpreta a Jesús completamente, se le une a Buda, a Krishna, etcétera, ¿no?
De hecho, muy recientemente, no sé si lo habéis visto por ahí, pues ha habido un encuentro ibérico de toda la península ibérica de yoga en Javier, en el castillo de Javier, en la que allí se ha puesto presidiendo una fotografía de Jesús y a un lado suyo a Buda y a otro lado a Krishna, ¿no? Entonces, claro, yo, por cierto, mandé un mensaje en redes sociales, ¿no? Mandé un mensaje en redes sociales con esa fotografía de todo el encuentro nacional, ¿no? Ibérico de gente haciendo yoga con la figura de Jesús, de Buda y de Krishna. Mandé un mensaje en el que decía: por si alguien tuviese dudas de que la práctica del yoga no es una simple gimnasia neutra, sino una realidad inspirada y orientada por el sincretismo religioso, esta fotografía demuestra cómo las imágenes de Cristo, Buda y Krishna presidieron el reciente Congreso Ibérico de Yoga. Y lo más triste es que el sincretismo y la idolatría puedan llegar a tener cabida en nuestros espacios eclesiales, ¿eh? Porque una cosa es ser acogedores y otra muy distinta es diluir nuestra identidad. Por lo tanto, claro, en la nueva era, Cristo deja de ser el revelador del Padre para convertirse en un ejemplo de una persona que ha sido iluminada, como también fue iluminada Buda o Krishna. No es el revelador del Padre, es un ejemplo, ¿eh? Y entonces, claro, pues finalmente, digamos, en este pensamiento de la nueva era, finalmente, por ¿qué se entiende por salvación? ¿Qué se entiende por salvación? Claro, la salvación no se entiende en que el hombre pueda perder su alma, pueda perder su vida, la condenación eterna, no. La salvación se entiende la armonización. La redención se sustituye por una sanación energética, un equilibrio interior, una alineación cósmica, un bienestar, interior, ¿no? Eso es lo que significa la salvación. Pero que nos quede claro, aquí no hay cruz, ni gracia, ni redención objetiva. No se necesita que hayamos sido redimidos de nuestros pecados, sino en el fondo es como una iluminación tuya interior. Bien, dicho esto, avanzo, ¿no? Avanzo. ¿Qué niveles hay dentro de la nueva era? Obviamente, este es un pensamiento que es muy global y se puede presentar en dosis muy diferentes, ¿no? Muy diferentes. Hay que distinguir cuidadosamente, ¿no? Pero es verdad que todo está conectado, ¿eh? Todo está conectado. Por ejemplo, hay un nivel, el nivel, digamos, más sencillo, que es un nivel cultural superficial que podríamos llamar, si voy a hablar un poco como de los colores, ¿no? Una zona gris, que en teoría todavía no es contraria al cristianismo, ¿no? Que es cuando se habla, pues, de energías, vibraciones, ecología espiritualizada, lenguaje, una búsqueda de paz interior un tanto desencarnada, desencarnada. Bien, son una serie de términos, términos que, pues, que expresan el anhelo que tiene el hombre, ¿no? Legítimo de buscar la trascendencia y de buscar la espiritualidad. Y pueden ser, sin duda alguna, un punto de partida para un diálogo con personas que están hartas de materialismo y se abren a la espiritualidad. Pero todos estos términos de energías, vibraciones, a ver, necesitan purificación conceptual, ¿no? Porque una cosa suele, la gracia de Dios no es que sea una energía, una vibración, no, la gracia de Dios es el amor de Dios, ¿no? O sea, se necesitan una, digamos, purificación conceptual. Este, digamos, es el nivel más sencillo, el nivel, pero claro, vamos subiendo de nivel y ya se entra en el nivel psicológico terapéutico. Ya yo le llamaría color ámbar, ¿no? Como cuando el semáforo ya pasa del verde al ámbar. Y entonces el nivel psicológico terapéutico ya habla de sanaciones holísticas, técnicas de relajación o meditaciones descontextualizadas, utilización de símbolos religiosos para la, digamos, la relajación interior, ¿eh? Pues en gran medida, pues esto mismo que he hecho referencia de ese encuentro ibérico del yoga, ¿no?
eh, no es que sea intrínsecamente herético, pero corre el riesgo de deslizarse sin duda hacia una antropología cerrada a la gracia y a la relación con Dios. ¿Eh? Y lo prudente, obviamente, es desconfiar y buscar la tradición católica. Y luego existe el nivel superior, ¿no? El más grave de la nueva era, que es el nivel, digamos, espiritual, religioso, sincretista, que eso ya es el color rojo, ¿no? Que ahí ya se habla ya de la reencarnación, de la canalización de entidades, uno que hace de medium para comunicarse con espíritus, la astrología espiritual, la negación del pecado, de la gracia, la negación de la revelación, la autorredención del hombre, es como si el hombre se autorredimiese, ¿no? Y esto obviamente pues es una negación completa del cristianismo, ¿no? Se niega la creación, el mundo no ha sido creado, sino que el mundo es eterno, se niega la encarnación, eso de que Dios haya, se haya encarnado tomando la naturaleza humana, se niega la cruz, se niega la salvación como un don de Dios, y de nuevo hay que decir que esto es panteísmo, ¿no? Y en el fondo, cuando se dice que es panteísmo, en el fondo es ateísmo, porque si todo es Dios, nada es Dios, ¿sabes? De decir que uno es panteísta a decir que es ateo, hay un saltito, porque si todo es Dios, nada es Dios, ¿no? En resumen, hay diferencias, digamos, irreconciliables, ¿no? Entre el cristianismo y la nueva era. El cristianismo cree en un Dios personal, que es Padre, que es Hijo, que es Espíritu Santo. La nueva era habla de un Dios impersonal, una energía, algo así, ¿no? En el cristianismo se nos recuerda que Dios ha venido, se ha revelado, ha venido a nuestro encuentro. En la nueva era se dice que el yo se autodescubre y descubre que la divinidad está dentro de ti, que eres tú mismo. El cristianismo habla de la salvación por la gracia de Dios. La nueva era habla de la salvación por el despertar de tu conciencia. El cristianismo dice que Cristo es el único Salvador. La nueva era dice que Cristo es un ejemplo más entre tantos otros iluminados que ha habido, como Buda, como Krishna. El cristianismo dice que la cruz es el centro de nuestra salvación. La nueva era rechaza la cruz, dice que la cruz es inútil. Y el cristianismo habla de la importancia de la comunión entre todos nosotros que formamos una gran familia de hijos de Dios. La nueva era tiene una espiritualidad individualista de tu conexión con Dios, ¿no? Entonces, no estamos ante simples matices, sino ante dos lógicas religiosas distintas e incompatibles. ¿Eh? Y por cierto, he hablado de que una de las características de la nueva era en este momento es el sincretismo. El sincretismo. ¿Qué quiere decir sincretismo? Pues la mezcla de creencias, ¿no? El hacer una especie de puzzle de creencias. Eh, Sin duda alguna, el sincretismo es muy propio. Esto que he dicho, ¿no? De esa fotografía de Jesús, Buda, Krishna, en mezclar religiones, ¿no? Eso se llama sincretismo, ¿no? Entonces, las religiones orientales, el budismo, el hinduismo, el taoísmo, etcétera, se adaptan mucho mejor a la nueva era que nosotros. El cristianismo es incompatible con la nueva era. Posiblemente el budismo, el hinduismo son más compatibles con la nueva era. Nosotros no. ¿Eh? Y en realidad, ¿sabéis por qué no? Nosotros no somos compatibles con la nueva era. Pues porque el cristianismo, en realidad, esto lo dijo el, el cardenal Giacomo Biffi, en realidad el cristianismo no es una religión. El cristianismo es un acontecimiento, que es encarnación, muerte y resurrección de Jesucristo. O sea, eh, las religiones no dejan de ser, pues de alguna manera, en los intentos del hombre de buscar la trascendencia. Pero es que el cristianismo es Dios que ha entrado en la historia. Es un acontecimiento, ha acontecido. ¿Eh? Cuando uno va a Tierra Santa dice, aquí el Verbo se hizo carne y está a la casa de María. Aquí, hace 2000 años, aconteció. Fue un acontecimiento que entró en la historia.
Entonces, es que el cristianismo no es una religión, es un acontecimiento, ¿no? Y un acontecimiento no puede entrar en crisis porque existe, ¿eh? Aconteció. Por eso, digamos que el cristianismo no se puede compaginar con los sincretismos. No se puede hacer una mezcolanza de decir, voy a hacer una síntesis entre cristianismo y zen, por ejemplo, o entre cristianismo y cualquier otra religión. No, no se puede. Y de hecho, pues yo creo que hay grandes errores entre nosotros. Hay algunas escuelas que pretenden hacer confluir el zen y el cristianismo, ¿eh? Entonces, la tentativa de confluencia entre el cristianismo y el zen suele presentarse como un diálogo enriquecedor, ¿no?, entre espiritualidades. Sin embargo, cuando se analiza con mayor detenimiento, se advierte una asimetría profunda, ¿no? Porque lo que para el zen puede suponer una ampliación legítima en su horizonte espiritual, para el cristianismo implica una pérdida de su identidad. El zen está enraizado en una filosofía que no es teísta, que no cree en un Dios único, ¿eh? Carece de una revelación histórica y personal de Dios. La meta del zen no es el encuentro con un tú divino, con la persona divina de Dios, no, sino es el despertar a una experiencia de vaciamiento del yo y de unidad indiferenciada con la realidad, fundirte con el cosmos. Eso es lo que hace el zen, fundirte con el cosmos, ¿no? Y precisamente por esto el zen se muestra altamente compatible con el sincretismo de la nueva era. El zen sí es muy compatible con la nueva era, porque puede integrar símbolos, prácticas, lenguajes procedentes de otras tradiciones sin que ello afecte al núcleo esencial del zen, ¿eh? Porque incluso, vamos a ver, se puede ser budista, fijaros bien, y no creer en Dios como ser infinito, trascendente. No, se puede ser, fijaros, alguien que no crea en ese Dios trascendente, infinito, creador del mundo, ¿no?, y sin embargo es budista, ¿eh? Y claro, para ellos, para los que practican el Zen, Cristo puede ser leído desde esta óptica de ellos. Jesús sería un maestro espiritual, un iluminado, un referente ético que está dentro del abanico de la pluralidad de experiencias, ¿no? Pero sin embargo, el cristianismo, en cambio, no está, perdón, no es ante todo, no una técnica espiritual ni una vía de autoconocimiento, sino que el cristianismo es la acogida de un acontecimiento, que Dios se ha revelado definitivamente en la historia y que lo ha hecho en la persona de Jesucristo, ¿eh? Jesús no es un mediador más, no, no, es el único mediador entre Dios y el hombre, es Dios que se ha hecho hombre, es el Hijo que revela al Padre, el Hijo unigénito de Dios. La fe cristiana se juega, por lo tanto, en la confesión de esta singularidad irreductible, ¿no? Dice San Juan 1:18, a Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer, ¿eh? Entonces, cuando se fuerza una síntesis entre cristianismo y el zen, el resultado habitual no es el de una integración equilibrada, sino una reinterpretación del cristianismo en claves ajenas e incompatibles. Cristo queda diluido en una experiencia impersonal. La oración se reduce a una técnica de silencios. La relación filial con Dios es sustituida por un proceso de disolución del yo. Y aquí lo que se pierde no es un elemento accesorio, ¿no? Se pierde el corazón mismo de la fe cristiana, la revelación, la encarnación, la relación personal entre Dios y el hombre, la historia de la salvación, ¿eh? Por eso, ¿no? Mientras que, estoy poniendo un ejemplo, ¿no?, de lo que es que pasa con el sincretismo. Por eso, mientras que el Zen puede ganar al incorporar elementos cristianos sin traicionarse a sí mismo, el cristianismo se empobrece cuando renuncia a su pretensión de verdad revelada para convertirse en una espiritualidad genérica, ¿eh?
Y por lo tanto el diálogo auténtico no exige confusión ni mestizaje doctrinal, sino claridad de identidad. Claro que se puede dialogar pues con un monje budista, etcétera, ya, pero con claridad doctrinal, no con mestizaje doctrinal. Solo desde la fidelidad a Cristo, como revelador del Padre, puede el cristianismo dialogar sin disolverse. A ver, repito esto, dialogar sin disolverse, ¿no? Y ofrecer al mundo no una técnica más de serenidad interior, ¿no? Sino la novedad inaudita de un Dios que ha hablado, que ha hecho alianza con el hombre en la encarnación de Jesucristo, ¿no? Que nos ama personalmente. Bueno, entonces esto, como veis, es clave importante. Por lo tanto, no al sincretismo, ¿de acuerdo? No al sincretismo. Diálogo entre religiones sí, pero sincretismo no, que es disolverse, hacer una especie de mínimo común denominador entre religiones. Eso el cristianismo no puede admitirlo, porque Cristo es el revelador, único y mediador único entre Dios y el hombre. Entonces, a ver, la nueva era, ¿qué es? Una mística, una mística espiritual. Bueno, pues yo voy a decir que la nueva era es una falsa mística, es una falsa mística. Y que la mística cristiana y la mística supuesta de la nueva era en realidad no tienen nada que ver, la una y la otra. A ver, voy a intentar demostrar esto, porque hay diferencias radicales, ¿no? En primer lugar, hay un punto de partida común y un equívoco inicial. Porque claro, dice, no, bueno, la mística cristiana y la mística de la nueva era, la supuesta mística de la nueva era, hablan de cosas comunes, ¿no? Pues, por ejemplo, la interioridad, el cuidado de la interioridad, del silencio interior, de la transformación, la renovación interior, de la importancia de tener una experiencia profunda, de buscar la plenitud. Dice, qué bien, todos estos términos, oye, podemos conjugar con ellos, ¿no? Qué bien, ¿no? Ya. Sí, pero cualquier parecido es pura coincidencia. El parecido es fenomenológico, pero no es teológico. Lo decisivo no son estas palabras de interioridad, silencio, transformación, experiencia, plenitud, sino lo decisivo es en qué las fundamos y quién actúa en esa interioridad. ¿Eh? Porque claro, yo digo, es que la riqueza interior, bueno, pero vamos a ver, pero ¿tú qué estás hablando? ¿De una emoción interior o de que el Espíritu Santo venga a ti y habite en ti y more en ti, que seamos templo del Espíritu Santo? Es que no confundamos, porque estamos en una época, la época actual es la época de las emotividades, de las emociones, y hay mucha emotividad y poca racionalidad y poca teología, y esto es caldo de cultivo para la confusión. Entonces, claro, alguno escucha hablar de la interioridad, del silencio, de la plenitud de la transformación y le parece que eso ya es mística cristiana. No, hay que ver, hay que rascar más allá de las palabras, ¿no? Y ver si realmente ahí hay una verdadera mística, que es un encuentro entre Dios y el hombre, un encuentro esponsal, porque en el fondo la mística es una esponsalidad, ¿o no? Claro, otra cuestión dirimente es que si entendemos a Dios como una presencia personal o como un principio impersonal, porque para discernir, ¿no?, adecuadamente entre cristianismo y nueva era hay que resolver la cuestión de la acusación que hace la nueva era al cristianismo de dualismo. A ver si me explico con esto. La nueva era acusa a la fe bíblica de dualismo y nosotros acusamos a la nueva era de panteísmo, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de la acusación de dualismo? Te dicen, es que fíjate, siempre estáis hablando de el hombre y Dios, el alma y el cuerpo, la materia y el espíritu, lo natural y lo sobrenatural.
Estáis siempre hablando ahí de dos cosas, pero es que todo es uno, todo es uno. Es que no hay distinción entre Dios y el hombre y la naturaleza, todo es una unidad, ¿no? Entonces, nosotros digamos que la acusación de dualismo la rechazamos, pero es que claro que existe, nosotros no es que seamos dualistas, pero claro que afirmamos que hay una dualidad, porque para ver, para ver, por ejemplo, un matrimonio, tiene que haber una dualidad entre esposo y esposa. Para ver una relación, una oración con Dios, tiene que haber una relación entre el hombre y Dios. Y entre el alma y el cuerpo también hay una dualidad. No habrá un dualismo, pero sí hay una dualidad, ¿no? Por lo tanto, la acusación del dualismo sería verdadera cuando se contrapone lo humano y lo divino. Se separan o se enfrentan estas dos realidades como si fuesen incompatibles, como si Dios y el mundo fuese incompatible, como si el alma y el cuerpo fuesen incompatibles, ¿no? Y entonces Dios quedase fuera, ¿eh? Y el mundo está abajo, y la espiritualidad tendiese a mm, huir de lo creado para alcanzar a Dios, ¿no? Pues un poco ese dualismo platónico de que me tengo que desprender del cuerpo para poder llegar a Dios, ¿no? Nosotros no creemos en ese dualismo platónico, nosotros no somos dualistas, creemos que este cuerpo nuestro está llamado a la vida eterna. No decimos que el cuerpo es la cárcel del alma y que hay que desprenderse del cuerpo. Lo que es dualista es la reencarnación. Eso sí que es dualista, la reencarnación, que piensa que el cuerpo no puede estar llamado a la vida eterna y entonces el alma tiene que irse reencarnando hasta que pueda desprenderse de ningún cuerpo para llegar a Dios. Nosotros no somos dualistas. Creemos que Dios nos ha creado para el cielo, que Dios nos ha creado con una sed infinita para Dios. O sea, el ser humano ha sido creado de manera que es capaz de Dios, porque Dios nos ha creado con una sed interior que solo Dios puede saciarla. Tenemos sed de Dios y solamente Dios nos puede hacer felices. Está inscrito en la naturaleza, está inscrito el deseo de lo sobrenatural. Pero al mismo tiempo ese deseo de lo sobrenatural solo Dios te lo puede dar como una gracia, como un regalo al cual tú no tienes derecho, ¿no? Entonces nosotros no creemos en el dualismo, pero sí en la dualidad, ¿eh? Que es una alteridad. La relación entre Dios y el hombre es una alteridad. Yo no soy Dios y Dios no es mi yo. Dios no es mi yo. Él es el Dios infinito. Entre ambos, entre Dios y yo, hay una alteridad real, porque Dios me ama y quiere tener una relación personal con nosotros. Y eso hace posible, por su infinita misericordia, ¿no? Hace posible el amor, la palabra, la alianza. Entonces, nosotros no creemos en el dualismo, creemos en que existe una dualidad, claro, existe Dios y la creación. Y la creación no es Dios. La creación salió de Dios, pero no es Dios. ¿Eh? Entonces hay una relación personal entre Dios y sus criaturas y especialmente con el hombre Dios quiere hacer una alianza de amor y por eso le llamamos Padre. Fijaros que aquí existen autores, pero vamos con nombres y apellidos, ¿eh? Por ejemplo, Xavier Meloni, etcétera, que entienden que esa imagen, ¿no? Esa imagen de Dios Padre hay que superarla, porque llamarle a Dios Padre es, de alguna manera personalizar a Dios, es una imagen antropocéntrica, como si Dios fuese una persona, no, pero Dios es una energía, no se puede utilizar esas categorías dualistas, dicen ellos, ¿no? En el que Dios fuese algo distinto de yo. Esto obviamente, fijaros, esto no se sostiene, ¿eh? Si Dios no es verdaderamente otro, distinto al yo personal, entonces no hay diálogo, no hay oración. Será un monólogo interior.
Yo cuando hablo hablaré con mí mismo, pero no hablaré con Dios. No hay oración. Te estás autoescuchando a ti mismo, pero no hablas con Él. No hay revelación. No hay revelación, será una mera toma de conciencia tuya, ¿no? Y la espiritualidad bíblica, claro, es dialógica, o sea, Dios habla, el hombre responde, y en esa relación el hombre no se disuelve, sino que se realiza, se plenifica, ¿eh? Por ejemplo, San Agustín, San Agustín dice, ¿no? Cuando oramos, Dios nos habla, y cuando leemos la Escritura, es Dios quien nos está respondiendo a lo que cuando oramos, yo hablo a Dios, ¿no? Y cuando leo la Escritura es Dios el que me responde, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué, por qué ocurre que existe esta tendencia en la nueva era a ponerse nerviosos cuando se habla de un Dios personal, distinto de mi yo, con el que tengo que hablar, que Él me pide y yo tengo que responderle y Dios espera mi respuesta? ¿Por qué la nueva era rechaza, ¿no? Estos términos y dice que son proyecciones antropocéntricas y tal? Pues porque esa alteridad introduce verdad, introduce también juicio, ¿no? Es decir, que preferimos un Dios que no me tenga que juzgar, que no me tenga que juzgar. Porque si Dios es distinto de yo, de mi yo, es posible que Dios me diga, estoy contigo, estoy contento contigo, o vas por mal camino, ¿eh? Es como romper la autosuficiencia del sujeto, ¿eh? Entonces, esto es importante, ¿no? Tengamos en cuenta que eh, si rechazamos esa alteridad, esa relación con otro ser personal distinto a mi yo, que es lo que pasa en el Zen, etcétera, etcétera, entonces no hay oración propiamente. Y no hay amor de Dios, porque Santa Teresa de Ávila, por ejemplo, no habla de Dios como una energía interior, sino como aquel que sabemos que nos ama, ¿eh? Entonces, sin esa alteridad y en esa relación dual, ¿no? Entre Dios y el alma, no hay mística cristiana. Entonces, aunque sea de una manera breve, pues subrayo que también eso tiene más consecuencias, ¿no? Que en el fondo no llegaremos a un acuerdo con la nueva era, que no hablará nunca de conversión, sino que la nueva era hablará de autodescubrimiento. El hombre lo que tiene que hacer es crecer en conciencia. El camino espiritual consiste en recordar, despertar, tomar conciencia. La mística cristiana habla de conversión, purificación, ¿eh? Morir al hombre viejo para descubrir a Cristo en nuestro interior, ¿no? Y una cosa más, la nueva era, en el fondo, lo que está buscando es técnicas, técnicas pues de relajación, técnicas de fundirnos con el todo. Pero nosotros no hablamos de técnicas, hablamos de la gracia de Dios, de la gracia de Dios, ¿no? Eh, las técnicas pueden ayudarnos. Una técnica, oye, pues de relajación te puede ayudar, no, pero lo que te va, lo que te va a transformar no es la técnica, ¿eh? Es la gracia de Dios, es el don gratuito, imprevisible, para el cual humildemente tienes que suplicar a Dios su gracia, no su ayuda, ¿eh? Y mientras que la nueva era hablará de fusión, de fundirte con el todo, desaparece tu identidad personal, la mística cristiana hablará de la comunión, no de la absorción. ¿Mm? El yo no se disuelve con el cosmos, el yo se transfigura, ¿no? O sea, Dios no anula al hombre, ¿eh? Sino que le lleva a una relación esponsal, nupcial con el hombre, no oceánica, no, una relación esponsal, ¿eh? Y bueno, y digamos que para nosotros la cruz será la señal de identidad. Esto creo que es muy importante. Allí donde alguien orille la cruz, se nos tiene que encender las luces de alarma, ¿no? En la nueva era
La cruz es un escándalo, se busca la armonía, la cruz carece de sentido, ¿no? ¿Eh? Porque para ellos el dolor humano tiene su origen en una frecuencia espiritual baja, desalienada o negativa. Y según esta visión, el universo estaría compuesto por energías y vibraciones, y cada persona emitiría una determinada frecuencia, según sus pensamientos, emociones. Entonces te dice, no, tú tienes que cambiar de frecuencia. em, para que el sufrimiento no te afecte, cambia de frecuencia para que el sufrimiento no te afecte. Y nosotros le diríamos, pero ¿de qué me estás hablando? El sufrimiento existe. Y yo lo que estoy llamado es a descubrir que en ese sufrimiento está Cristo Redentor y que Cristo ha abrazado la cruz, eh, no huyendo del sufrimiento como yo voy a no sentir el sufrimiento, sino ha abrazado el dolor sabiendo que también se ha convertido en camino de redención para el hombre, ¿no? La cruz es lugar teológico decisivo, ¿eh? Una espiritualidad sin cruz no es cristiana, por intensa que sea, ¿no? Y bueno, y diría una cosa más. Jesús para nosotros es nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro mejor amigo, nuestro esposo. No es únicamente un arquetipo, no, es nuestro esposo. La nueva era dice que es un símbolo de la conciencia, es un maestro más, es un arquetipo universal. No, Jesús es el Hijo eterno encarnado, Salvador, único mediador, esposo de nuestra alma, ¿no? Y voy a decir un paso más, paso más para ir concluyendo. El fruto espiritual último del cristianismo es la caridad, el entregarse al prójimo. No es la autosatisfacción, no es digamos, la iluminación del hombre. Para la nueva era, el criterio es el bienestar interior, la paz autorreferencial, la ética que se diluye en armonía, ¿no? La mística cristiana dice, el que quiera seguirme, que se olvide de sí mismo y que me siga. Jesús no dijo, olvídate de ti mismo y llega a un silencio interior, sino que Jesús dijo, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, en obediencia, en humildad, en servicio, en don de sí mismo. El amor servicial es la mejor de las pruebas, la mejor de las pruebas. Conclusión, que la nueva era promete divinización sin redención, y la mística cristiana nace de una herida de amor infligida por Dios, ¿no? La nueva era dice, mira dentro de ti y descubrirás que eres divino, que eres divino. Y la mística cristiana confiesa, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, que eso es distinto, es la inhabitación de Dios en nosotros, ¿no? Bueno, por lo tanto, como veis, ¿no? Creo que merece la pena, ¿no? Este esfuerzo para distinguir conceptos, y le vamos a pedir a Dios, ¿no? Que nos enamoremos de lo que es lo genuino del cristianismo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Han escuchado en Radio María una conferencia impartida por Monseñor José Ignacio Munilla a la Asociación CECO, Ciegos Católicos de España, en mayo de 2026.